Ya está aquí esta mañana acompañándonos nuestro Padrecito, quien nos va a dar el Evangelio de esta semana. Mi querido Padrecito, regáleles su nombre a nuestra querida audiencia para que lo conozca y se conecte con nosotros. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, hermanos y a quienes en esta mañana están junto a nosotros. Soy el Padre Segundo Merizalde. Hoy vamos a compartir el Evangelio de la semana que viene, de la celebración del domingo. La celebración dominical. Nosotros sabemos y entendemos que el domingo es el día mayor de la semana y es el día, por lo tanto, el más sacro. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos el triunfo del Señor, la resurrección del Señor. Eso indica que celebramos la vida, no celebramos la muerte, ¿no? Y en Dios siempre vamos a celebrar la vida. Mira, si nosotros vivimos, para este mundo será muy corta el tiempo, ¿no? Pero si luego morimos para vivir, pero eternamente. Entonces, el día domingo celebramos la vida en Jesús, porque Él ha venido para resucitar realmente y mostrarnos la eternidad. En Él miramos la eternidad. O sea, no miramos un periodo de tiempo, miramos toda una eternidad que no tendrá fin. Claro. Entonces, el día domingo nos convocamos para dos cosas. La primera, escuchamos la palabra de Dios, pero la segunda, esa palabra se hace carne. Por eso cuando celebramos el día domingo nos acercamos a la comunión. ¿Qué quiere decir eso? A entrar en unión con Él, ¿no? Eso significa la comunión, ¿no? Entramos en unión con Jesús, ¿no? Es decir, esa íntima unidad que tenemos en la tierra, pero luego, al final, eternamente en el cielo. ¿Y qué es lo que nos viene diciendo Jesús a lo largo de los domingos? Lo que nos va desorientando a esta perspectiva que vendrá algún momento. Los días domingos anteriores habíamos visto a Jesús que estaba con los apóstoles, estaba con los discípulos. Él había ido a un momento determinado incluso a descansar con ellos, ¿no? Y cuando Él los invita a descansar es porque ellos han venido de un arduo trabajo. Han trabajado lo suficiente, antes los había enviado de 2 en 2, ellos habían estado evangelizando de aldea en aldea. Estos domingos ha sido rico en ese contenido. La semana anterior ya habíamos topado el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el que se nos narraba que Jesús había multiplicado el pan para una multitud. Se hablaba de 5.000 hombres sin contar las mujeres, porque esa era la cultura de aquel Creo que eran 5 panes y 2 pescados. Eran 5 panes y 2 pescados. Lógicamente que de allí viene el saciar el hambre, ¿no? El saber que Dios es un Dios eterno, ¿no? No es un Dios limitado, claro que sí. Es un Dios eterno. En ese gesto miramos la eternidad de Dios. Claro. A diferencia de nosotros que somos limitados. Como limitados pedimos cosas infinitas, ¿no? De eso somos testigos, ¿no? Siempre queremos pedir más. Solo pedir más, decir Dios, dame esto, pero ¿tú qué entregas? ¿Tú qué das? O sea, creo yo que se debería dar ese único día para Él, que es un domingo, darse el tiempo de ir a la Eucaristía. De hecho, hay muchos momentos en los que el hombre no solamente es infinito en pedir, sino es limitado en dar, ¿no? Claro. Cuando nosotros vamos a la misa del domingo, muchas veces por no tener presente esta realidad, somos como muy limitaditos, ¿no? Hay veces el sueño lo entregamos, ¿no? El malestar lo entregamos, ¿no? En la semana, un momento, cuando visitamos a Jesús será muy pocas veces, ¿no? Cuando oramos en casa, cuando leemos la palabra en la casa, es muy cortito el tiempo, ¿no? Que le damos a Dios. Pero Dios te da todo, ¿no? El día domingo habíamos visto esa realidad. Muy cierto. En este domingo continuamos este proceso de Jesús que se desborda en generosidad, pero bajo otra forma de mirar las cosas. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que Jesús ya nos pide a nosotros, ¿no? Y por eso, no sé si usted nos puede ayudar, sí. Del mismo Evangelio, del capítulo 6 del Evangelio de Juan, y ahí estamos entendiendo una vez más la continuidad de esta perspectiva del Señor. Ok, dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó:
Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sino por haber comido de aquellos panes para saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que le veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo creo que ahí entra la fe. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Wow. Está muy clarísimo para la invitación de esta semana y hacemos la diferencia, el pan que nos alimenta temporalmente y el pan que alimenta eternamente, ¿no? Sí, es que es muy cierto lo que dice aquí. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y les dará el Hijo del Hombre, porque ese es nuestro Padre Celestial. Wow. Es Dios quien te ha dado el pan. Tanto en el Antiguo Testamento a Moisés lo encontramos dando a la gente y saciando a la gente, pero cuando viene el Hijo del Hombre es el enviado del mismo Padre. Si en el Antiguo Testamento a través de Moisés nos ha regalado, nos ha saciado, nos ha dado de comer, en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús, el mismo Padre nos da a su Hijo, a Jesús. Ahora, aquí tenemos una situación que hay que entenderla. Hay muchas personas que después de todo este discurso del Señor, lo abandonaron. ¿Y por qué lo abandonan? Porque muchas de ellas estaban solamente con Jesús pensando en qué les iba a dar de comer siempre, ¿no? Y él había... En el recibir. En el recibir, correcto, solamente en recibir. Claro. Entonces, estamos bien si tenemos a Jesús, a un Dios que nos da siempre, que nos da siempre, que nos da siempre, ¿no? Es ese Dios que no nos va a hacer falta. Pero llega un momento determinado en que Jesús dice: bueno, aquí vamos a quedar y aquí vamos a hacer un compromiso. Si ustedes están por ese pan o están por mí. Yo soy el pan que ha venido del Padre y yo soy el pan de vida. Por eso ellos responden y dicen: ¿cuál es ese pan? Claro, es de interrogante. Ellos pensaron que iban a tener una mesa llenita de pan. Así es. Comida, alimento. Pero no se imaginaron, quizás no abrieron su mente y su corazón de que el pan lo tenían en carne y hueso. El pan era Jesús, y quien quiere quedarse con él, se queda. Y quien no han entendido, han entendido el resto, la otra situación de tener siempre para su estómago cómo llenar, cómo saciarse, pues se tendrán que ir. Realmente el seguir a Jesús es quedarse con Jesús. El saber es saber que Jesús es el alimento de la vida de los hombres, ¿no? Y Él nos alimenta de muchas maneras. Nosotros podemos hacer esta diferencia en que todos los días nosotros necesitamos comer, porque eso no lo vamos a discutir. No podemos taparnos los ojos y decir: bueno, hoy no comemos, a solo que hagamos ayuno. Excelente. Pero ese pan, ¿qué pan es? Es un pan muerto, porque nunca nos vamos a comer una gallina viva. Claro. No nos vamos a comer un trigo de la mata, ¿no es cierto? Sin cosechar. Todo lo que nosotros ingerimos realmente, si queremos decir la palabra, es muerto. Cuando viene Jesucristo, Él viene a morir. Él viene a ser sacrificado. Pero pasando por el sacrificio de la muerte, Él vive gloriosamente. Cuando celebramos nosotros la Santa Misa, nosotros celebramos ese sacrificio que ha pasado por la muerte y ahora vive.
ese pan que es Jesucristo resucitado nos alimenta. ¿Sí? Podría ser que en algún momento de nuestra existencia busquemos otro alimento lejano de Dios. Y ahí es cuando te equivocas, ¿no? Porque muchos alimentos, si tú no los sabes, lógicamente, digerir, consumir, te van a hacer mal, ¿no es cierto? ¿No? Muchas veces nos enfermamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos realmente, no sé si se dice clasificar, no sé si se dice elegir bien los alimentos, ¿no? Yo creo que elegir y clasificar lo bueno con lo malo. Eso, pero terminas dañado el estómago, Así ¿no? es. Lo mismo es en la vida. Cuando tú eliges un alimento que realmente en tu vida no te hace bien, ahora, por el momento, te va a alegrar. El círculo donde tú estás, lo que estás compartiendo, aparentemente está bien, pero ese alimento te lleva a la muerte, a futuro, ¿no? Entendemos eso, por eso necesitamos dirigir a nuestros hijos, orientarlos, aconsejarlos, que realmente se alimenten de cosas sanas, de cosas buenas, de los valores que valen la vida, ¿no? De lo que va a ser útil a una persona y de lo que los va a hacer robustos. Si todo alimento que llega a nosotros nos lleva a ser robustos en la vida, este alimento que lo vamos a digerir a lo largo de la vida, en nuestra vida, esto va a ser grande para nosotros. Va a ser hombres cada día más humanos, ¿no? Claro. Hijos cada vez más obedientes, ¿no? Padres cada vez más responsables, ¿no? Profesionales cada vez más responsables en lo que tienen que hacer. Creo Es decir, yo, más conscientes de la vida. más conscientes de la vida, ¿no? Ahora mismo nos ha dicho el Señor Jesús que la vida solamente la da Él. Por lo cual ellos le preguntan, y danos de comer ese pan. ¿Sí? El Señor, quien coma este pan vivirá para siempre, ¿no? Es que aquí lo dice muy claramente. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Creo que más claro, imposible. Ahí, aunque ustedes no lo crean, entra la fe. Así es. La fe que tiene que ser vivida, la fe que tiene que ser practicada, la fe que tiene que ser identificada, ¿no? En la vida de los hombres. El Evangelio de este domingo va a ser rico en ese contenido, cuando nosotros entendamos que realmente creer en el Señor, creer en Dios, es realmente unirse, vivir en comunión con Él. Porque podríamos vivir realmente alejados de la unión con Él, ¿no? Por varias situaciones de nuestra existencia y de nuestra vida. Pero el Señor, a raíz de este domingo, nos está indicando cuál va a ser el sentido de esa realidad unida del Señor. Había algún momento un gran sabio, a mí me llama siempre la atención estas comparaciones. Él quería conocer al infierno. Imagínate, y llega y dice, bueno, pues llegó la muerte. Y el Señor dice, bueno, pasa al infierno. Y cuando llega al infierno, él se da cuenta que habían los mejores manjares, lo más exquisito, ¿sí? Es la tentación. Y había mucha gente, pero toda la gente flaca, toda la gente que se moría. Ajá. Y él se da cuenta, ¿por qué esto? Si tiene todo. Dice, no lo sé. Y luego le dice el Señor, ven, te hago ver el verdadero cielo, la otra realidad. El sabio se va y mira y ve la misma escena, con los mismos manjares, solo que en esa escena del cielo, el uno con el otro se daba de comer, porque tenían unos tenedores muy grandes que no podían ellos comer a sí mismos, sino darse el uno para con el otro. Esa es la realidad que debemos nosotros entender en la existencia. En la actualidad, en la es actualidad, lo que pasa en nuestro día a día, lo que está pasando hoy, por ejemplo, en nuestro país, el dar la mano, porque a veces se ve mucho en redes sociales cómo despilfarran la comida, botan la comida, cuando a veces tú te das cuenta que en sectores más vulnerables ellos necesitan ese pan, necesitan esa comida y es fácil coger y botarla. O no hablando solo de alimentos, tú sabes que tu hermano necesita esa mano, no le puedes ayudar, qué sé yo, económicamente o con dinero, pero simplemente con el tú darle la mano y la fe y la confianza de que estás con esa persona, ya lo levantaste. El saber para qué estás aquí. ¿Para pues, qué estamos? No estás para ser un ser egoísta. Estás para compartir con los demás, estás para abrir las manos, no para cerrarlas, ¿no? Porque el que cierra las manos, ¿para qué las cierra? Las cierras para pelear, las cierras para ti,
no la cierras para los demás, pero si la abres para los demás, ¿no? El saber que tú puedes ser útil frente a los demás y puedes compartir con los demás, puedes alimentar a los otros, Claro. ¿no? De esa manera, puedes ayudarles a que los otros tengan otra perspectiva de la vida y ser otras personas, mi querido. Wow, de verdad que no solo es el pensar en alimentarnos con el pan, sino el entender la frase de yo soy el pan de vida, que es la manera, o sea, que nosotros estamos en este mundo, nuestro existir para qué lo es y es para ello. Para mí me parece una excelente reflexión para esta mañana, es que la tentación no siempre nos da la felicidad. Así es. Esta es una realidad que más bien en cada uno de nosotros nos conlleva una responsabilidad ideal, ¿no? El saber identificarte que tú puedes ser cada día mejor, ¿no? Y no quedarte, no estacionarte en el lugar donde, sino avanzar, crecer, ir más adelante. El saber que tú puedes ser otra persona. Claro que sí, Padrecito. En realidad, con esta excelente reflexión, con este excelente mensaje, podemos arrancar excelente un miércoles con toda la actitud del mundo, positivos, entendiendo para qué Dios nos tiene en este mundo terrenal y es, por supuesto, para servir, para dar, no ser egoístas y no, por supuesto, llevarnos o dejarnos llevar por la tentación, que es solo un momentito. La tentación, el gusto es un momentito, pero luego de ello viene el verdadero castigo. Es por eso, Padrecito, que yo quiero que nos regale esa bendición de esta mañana para este miércoles y, por supuesto, hasta el día domingo poder encontrarnos en la Eucaristía. Bendigamos nuestros esfuerzos, bendigamos lo que realmente nosotros podemos hacer y dar a los demás. Bendigamos el pan de la mesa, que sea ese pan que realmente es fruto del sacrificio. Bendigamos el pan que el Señor nos quiere alimentar todos los días en nuestra vida. Y bendigamos también a todos los enfermos. Quiero darle de una manera especial la bendición a usted, que este viernes va a estar, tiene que estar en las manos del Señor y lo vamos a poner en las manos de Dios. Usted creo que va a tener que ir al médico y el médico tiene que ser las manos de Dios. Que bendiga también a todos los enfermos que se quieran recuperar. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y siempre le acompañe. Muchas gracias.